El Gobierno Nacional analiza legalizar el consumo de marihuana. Hemos invitado a Juan Carlos Mancilla, director territorial de Cedronar hasta hace pocas horas, pero especialista en adicciones y por eso lo hemos convocado. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas noches. Tete, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, ¿qué significa esto en términos prácticos? En términos prácticos, lo que está sucediendo es que frente al problema de las drogas se está planteando, se está interrogando si el modelo prohibicionista duro, es decir, aquel que ya lleva casi 100 años en Occidente y en países como el nuestro, ha tenido éxito o ha fracasado. De lo que se ve claramente es que el consumo de drogas se ha mantenido en aumento, sigue siendo sostenido, cada vez vienen drogas de menos calidad, si se quiere, para hablar en términos concretos y que la gente lo entienda. Cuando uno habla del Paco, un sobrante de la cocaína, que verdaderamente es veneno, que mata. Cuando uno ve también otro tipo de sustancias contaminadas por estar en el terreno de lo ilegal, viene surgiendo la idea de ¿qué hacemos con esto? ¿Qué pasa si la pasamos al mercado de la legal, aunque sea algunas drogas? Entre ellas, al tema de la marihuana. ¿Por qué la marihuana? Porque si vos regulás la marihuana, que esa sería la expresión más que legalizar, regulás la marihuana, el narcotráfico queda casi con un 70% de drogas menos en su poder para alimentar el mercado negro. Es decir, la marihuana es la droga ilegal lejos, mucho más consumida que todas las otras drogas juntas. ¿Vos imaginás que regularizar sería que el Estado la maneje tipo Uruguay? Regular lo que ha hecho Uruguay, lo que está haciendo Canadá, hacia lo que va México, lo que hacen 20 y un poco más de estados de los Estados Unidos. Hay todo un movimiento internacional que va hacia eso, justamente con el objetivo de decir, bueno, el consumo es una realidad cultural que está instalada. ¿Cómo podemos hacer que el daño vinculado a este sector sea el menos posible? Ahora, la pregunta es, está bien, le sacás un negocio, supongamos que tenga éxito, le sacás un negocio al narcotráfico y a ese, entre comillas, negocio lo maneje el Estado. A ese Estado, claro, el Estado pasa a regular. Claro. ¿Y cómo disminuir el número de adictos? Bueno, acá nos encontramos frente al la gran contradicción que tiene la política sobre drogas. Un poco lo hablábamos hoy en la radio, es decir, vos hagas lo que hagas en la política sobre drogas, vas a tener un aspecto positivo y un aspecto negativo, ¿no? Es decir, cuando vos prohibís, generás un mercado negro, una violencia asociada, una corrupción asociada, una persecución de los consumidores también, y eso resultó inmanejable. Cuando vos regulás, obviamente pones a disponibilidad y tenés el riesgo del mayor consumo de sustancia, con el daño que esto genera. Más ya poniéndome en la vereda de una crítica a la regulación, más con el antecedente que hay en Argentina de la regulación del alcohol. El alcohol es una sustancia regulada. Teóricamente, si estuviese bien regulada, no tendría que haber acceso de menores al alcohol, tendría que bajar el nivel de accidentología ligada a esto. Por ejemplo, en las provincias como Córdoba, que vienen con alcoholemia cero, se ve claramente que ha bajado la mortalidad en la ruta sobre este tipo de cosas. Es decir, pero en general, si uno lo evalúa, decimos, estamos fracasando con la regulación del alcohol, no la estamos haciendo como se debe, porque no se está persiguiendo a aquel que le vende alcohol a menores, a aquel que se extiende en el horario permitido de venta. Es decir, creo que lo que tenemos que discutir básicamente, cómo generar una regulación que se cumpla. Ahora, cada vez que se genera una discusión de este tipo, los que están a favor, por ejemplo, de la legalización de la marihuana, dicen, no, pero el tabaco es más adictivo. Y hay publicidad, además allá de que hay campañas contra el cáncer y ese tipo de cosas, y el alcohol también es adictivo. Bueno, sí. También hay que considerar cuáles son las sustancias más adictivas o depende de cada organismo. Bueno, ese es un argumento, muchas veces de los que están a favor de avanzar en la regulación, y hay tablas hechas en estudios, sobre todo ingleses y franceses, donde hablan de que la que tiene el gran potencial adictivo que tiene el alcohol, la heroína, la cocaína, el tabaco está por ahí arriba y la marihuana está como más abajo. O sea, a mí me causa un poquito siempre de temor comunicar esto, porque terminamos diciendo, da la sensación que está un poco más vendiendo marihuana. Es decir, porque claro, cuando la marihuana impacta en un adolescente y
interviene en su capacidad de cumplir con sus responsabilidades en el estudio, en el trabajo o en el adulto también, y genera en alguna medida una apatía a las responsabilidades sociales, uno ve ahí el gran problema de este tipo de sustancia también. Básicamente todo este tipo de drogas capaces de generar adicción tienen que ser desalentadas en su consumo y, a mi entender, tienen que ser puestas en un mercado lo más manejable posible desde el punto de vista estatal, porque el mercado se maneja igual. ¿Quién lo maneja? ¿Quién maneja hoy? ¿Quién regula hoy la marihuana? Lo regula el narcotráfico. Esa es la realidad hoy. Y la corrupción que genera, ¿no? Y la corrupción que genera y la violencia social que genera, porque ese es otro punto. Por ejemplo, si nosotros hablamos, bueno, pero la marihuana hace daño, seguro que sí, pero no alcanza con evaluar el estatus legal de una droga solamente por el daño psicofarmacológico que produce en un individuo que la consume. ¿Por qué? Porque ese es un dato a tener en cuenta, pero el otro dato es, ¿y genera corrupción a nivel policial, a nivel judicial, a nivel político? Y genera también ingreso de dinero al crimen organizado, que también se vuelca en la trata, se vuelca en otro tipo de criminalidad, y pasa que también sucede eso. Entonces, la discusión sobre las drogas va mucho más allá del componente psicoactivo que tienen, sino en todo el efecto a nivel de salud, pero también a nivel de salud social que generan, ¿no? Por eso yo creo que, más allá de las posiciones que tengamos, tenemos que dar por bienvenido este debate. Yo creo que es saludable debatirlo y sacarnos la hipocresía, pensar que si no lo debatimos la gente se va a drogar menos. No es así. El avance del consumo sigue siendo permanente. Y termino con este dato. Sí. Uruguay, por ejemplo, es un país que la reguló a la marihuana. Tiene grandes problemas también con eso y muestra algunos datos interesantes. Chile es un país que la ha prohibido y la tiene con una prohibición extrema. Sin embargo, Chile va aumentando más el consumo que Uruguay. Es decir, parece ser que hay muchas más variables que la regulación sola para tratar de entender el comportamiento de una droga en la sociedad. Juan Carlos, me decías en la previa que han cambiado los patrones de consumo. ¿Con qué se droga la gente hoy? ¿De acuerdo a las clases sociales, por estamentos, por edades? Bien. ¿Con qué se drogan los argentinos? Los argentinos se drogan con alcohol. Básicamente, si tenemos que poner una sustancia, la Organización Mundial de la Salud determinó que el consumo de alcohol per cápita más alto que hay en América los tenemos los argentinos. O sea, más que México, más que los brasileños. Si voy a Brasil o a la playa y resulta que están todos con 20 latitas de cerveza. Bueno, pero las estadísticas nos dicen que sí. Es decir, acá hay una trayectoria hacia un consumo alto de bebidas de alta graduación que antes no había. A lo mejor cuando yo tengo 58 años, cuando tenía 15 o 16 años, el vodka, la bebida blanca exactamente, no tenía la presencia que tiene hoy, ¿no? Se mezcla en su oferta con una sustancia estimulante, que es básica, que se la vende mal como energizante. Eso es una mentira, no existe la bebida energizante, existe la bebida estimulante que ayuda a consumir más alcohol, porque el alcohol es un depresor. Entonces, el alcohol te deprime, la otra te levanta y la gente consume más de las dos. Entonces, hay todo un comercio instalado sobre esto. Entonces, esa es la sustancia. Sin duda que le sigue el tabaco y sin duda que le sigue la marihuana, ¿no? La epidemiología, los estudios de Cedronar muestran eso. Por eso también los argumentos que van a por qué la marihuana, yo no me metería tanto en el concepto de droga dura, droga blanda, como hace la ministra de Seguridad de Nación. Puede ser una visión, ahí, pero es muy discutible. Pero sí diría, hay una incidencia del consumo de marihuana mucho más alto que cualquier otra droga, más que todas las otras drogas ilegales juntas, ¿no? Ahora, la marihuana está como socializada, ¿no? Porque, bueno, si vas a la cancha, miras para los costados y están fumando porro por todos lados. Si vas a un recital, sucede lo mismo. Los cantantes, los famosos, claro, la fuman y es como que está legalizada para los chicos. Nadie se sorprende. Tal vez en mi época sí nos podíamos sorprender de eso, pero hoy un chico lamentablemente no se sorprende. Por más que no se drogue, sabe que el amigo, el otro... Obviamente se ha socializado más, ¿no? Esto que decís es cierto. Viniendo para acá me querían vender una crema con cannabis ahí en el centro, no sé qué te contendrá, pero así la estaban a voz en cuello vendiéndolo, me refiero, está como más socializado el tema. Lo cual habla también que ya tiene un estatus a nivel
de la conciencia sobre como si no fuese un problema, ¿no? Y tenerla en el mercado negro también, tenerla en el campo de la ilegalidad es como un contrasentido, a mi entender, con todo este avance cultural que hay. Yo creo que debemos lograr un mayor control sobre esa sustancia específicamente. Yo creo que hay que entrar en algún plano regulatorio, o por lo menos salir de la contradicción que tiene el sistema argentino, que sigue siendo una droga que para quien la tiene para su consumo personal está cometiendo un delito. ¿Sí? Porque en la ley 23737... Por más que diga tenencia para consumo. Sí, sí, sí. Hay un fallo del año 2009, que es el fallo Arriola, donde se declara inconstitucional que el Estado intervenga en tu libre decisión de tener marihuana en el bolsillo, ¿no? Dice, eso, pero no ha cambiado la ley. Entonces, si la policía ve que hay marihuana en una persona, tiene que intervenir, ¿no? Como especialista en adicciones te pregunto esto. De cada 10 que fuman porro, que consumen marihuana, ¿cuántos terminan en la cocaína? No. Uno genera adicción. El 10% de los que consumen marihuana han empezado... Ahora, vos me decís, oh, ¿qué bajo? Y no es bajo hablando de salud. Si yo te digo, mira, hay que comprar, qué sé yo, cualquier cosa al frente, pero tener que cruzar la calle tranquilo. De 10 que cruzan, solamente uno lo agarra un auto. Es calle peligrosa. Bueno, eso es la marihuana, en ese sentido. En la cocaína llega hasta el 35%, ¿no? Ahora, esta idea de que las drogas generan una especie de eslabón, la teoría de... Que abren una puerta. Que abren una puerta. De la única que está probada sin duda que genera una puerta de ingreso a otras drogas es el alcohol, por el gran poder desinhibitorio que tiene. Vos podés decir, yo nunca voy a hacer tal cosa. Te tomás 3 copitas y dices, ¿cómo será hacerlo? Es decir, en alguna medida el alcohol genera una desinhibición en cuanto a los juicios y por eso es permeable la persona a pasar al consumo de sustancia. Con la marihuana no está tan probado eso. Lo que sí está probado, y en eso los holandeses lo han... Fíjate cómo han invertido un poco el razonamiento. Ellos decían, la marihuana... no es que me llevo a otras drogas, sino que si yo la regulo, voy a impedir el acceso a otras drogas. ¿Por qué? Porque lo que me llega a otras drogas es el que comparten el mismo mercado. Al estar en el mercado negro, están en la misma góndola. Entonces, cuando la persona va a buscarla, dice, no tengo marihuana, te vendo cocaína. No tengo cocaína, te vendo paco. La idea, tengo heroína. Entonces así ingresaban los holandeses y los europeos en el consumo de heroína, que era justamente el riesgo hacia la transmisión de SIDA, porque era de vía inyectable esta droga. Entonces la sacaron y la pusieron en el mercado legal a través de los coffee shop. Se ganaron otros problemas, pero ¿qué es lo que consiguieron? Que la gente no pase a la heroína. Entonces, no es que una droga simplemente por su efecto psicofarmacológico te va a llevar a otro. Tenemos que asociar también a qué mercado se ve forzado a recurrir el consumidor para comprarla, y si ese mercado hay otras drogas, como por ejemplo la cocaína en el paco, estamos en problema. Entonces, esa es la lógica hoy que está detrás de estas discusiones. ¿Y si hubiese que discriminarlo por sectores sociales? No, los sectores sociales más vulnerables consumen drogas de menor calidad y por lo tanto más dañinas que las personas que tienen acceso a drogas de mejor calidad. Eso es cruelmente así, como con cualquier bien, me refiero de mercado, como con cualquier mercadería. Ya sea la comida, la ropa, los autos, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué el Paco no está en un barrio privado y sí está donde muchas veces en la entrevista a este genio que tenemos en Córdoba, que es Mariano Oberlin, en Müller? Y bueno, porque está ligado a sectores de vulnerabilidad social que a lo mejor tienen 50 pesos y eso no van a conseguir una droga de buena calidad. Entonces, lamentablemente, y también la lógica de la regulación apunta a terminar con ese modelo tan disruptivo socialmente, ¿no? Entonces, hay que analizarlo esto como en integridad y sin prejuicios, ¿no? Porque hace muchos años hablar de esto, Petete, era decir, yo hablaba así, Mansilla debe estar, ¿en qué negocio andará Mansilla de las drogas para que esté hablando? O sea, generaba como una sospecha sobre esto. Eso es mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Pero hoy en día, sobre todo el tema de la marihuana, yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. También apareció el modelo de la que se llama el cannabis medicinal. ¿Quién no tiene una tía, una abuela que escuchó que
que consumió algo de cannabis le hizo bien. Hoy es una anécdota general. Sí, pero además, con ese tema, ¿cómo decirle a alguien que está desesperado, al cual la ciencia médica no le encontró respuesta, cuando vos ya probaste todo, no pruebes con aceite de cannabis? Cuando los médicos fracasaron, cuando los médicos te dicen, mire señor, no hay más nada que hacer, y vos tenés un ser querido que está sufriendo. Todo un dilema también, ¿no? Es un dilema, pero yo te llevo a esta situación para profundizar el dilema. Está bien, yo puedo decir como científico, miren, no da el resultado. Y vos me decís, bueno, pero voy a probar igual. Y no lo pruebe, que va a ir preso. Si yo ya paso a eso, estoy metiéndole a la discusión un componente que hay que sacar, ¿no? En ese sentido, porque las personas que por la desesperación acuden, hay grandes historias de problemas legales en Argentina que han tenido vinculados a esto, y eso es una exageración. Yo siempre digo que el prohibicionismo a ese nivel es una sobreactuación moral del Estado. Por eso digo que hay que sacarnos la hipocresía. Es una sobreactuación. O sea, te parece bien el debate, pero hay puntos y hay claroscuros, como bien marcado. Me parece bien el debate. Yo no hablo no creo que hay que liberalizar las drogas, legalizarlas como si fuese tomate, lechuga o cebolla, ¿no? Hay que regularlas, hay que acentuar la regulación sobre el alcohol, hay que elevar la edad hasta, yo creo que la edad del acceso a drogas tendría que estar en los 21 años, ni siquiera en los 18. Canadá, si eso, Estados Unidos ya tiene el alcohol en los 21. La neuropsicología lo dice claramente, es decir, cuando hablamos de cuándo madura el sistema nervioso en un individuo evolutivamente, casi a los 24 te diría, ni siquiera a los 21, pero a los 21 sería un nivel más sensato. Entonces, yo creo que el debate es importante. Yo tengo obviamente una lectura, como se deduce de quien me escucha, favorable a un tipo de regulación bien discutida y que funcione. A mí me preocupa mucho el estado de ocultamiento, sino en el que se cae, de hipocresía en el que se cae. Mejor no miremos para ese lado, sí. Claro, exactamente. Y hay que entender también, y con esto termino la reflexión, es decir, cuando vos generás una política pública, se dice, tenemos que preocuparnos por el bien común. Genial, hacemos un puente, hacemos una calle, ponemos un hospital, fundamos una escuela, el bien común. Cuando te metes en el tema drogas, lamentablemente la lógica también te lleva a pensar en el mal menor, no solamente en el bien común. Y cuando vos pensás en el mal menor, siempre ese discurso políticamente tiene sesgos de antipatía. No genera una total adhesión. Claro. Porque el mal menor, en alguna medida, es una discusión tediosa, difícil, pero que hay que darla. Ahora, la realidad marca que es tanta la gente que ha caído en adicciones que el Estado no está en capacidad de dar respuesta. Y los tratamientos privados se tornan muy caros, a veces impagables para muchas familias, ¿no? Bueno, eso es cierto y yo creo que ese es un punto central. Por eso también me interesaría que los colegas de Cedronar intervengan en esta discusión y no quede solamente en el ámbito de los Berni y la ministra de Seguridad. Están en seguridad. Y si estamos diciendo que esto es un problema de salud pública, queremos escuchar a los ministros de salud, a los secretarios de adicciones, que intervengan desde una perspectiva sanitaria. Portugal, por ejemplo, que avanzó hacia modelos, ni siquiera regulatorios, pero sí despenalizadores, de mayor tolerancia, y logrando efectos positivos muy claros, financió fuertemente, en la medida que avanzaba en este campo de la tolerancia, hacia el fortalecimiento de los programas preventivos, asistenciales y de reducción de daño. Si yo no acompaño políticas de estas, más distendidas, con este tipo de clara intervención de fortalecimiento de la salud pública, me estoy mintiendo. No podemos dejar esto en el terreno de una discusión conceptual o de una discusión solamente del campo de la seguridad. Tenemos que decir, bueno, pero esto, ¿cómo se va a fortalecer entonces la salud pública? ¿No? Y yo creo que ese es el desafío que viene. Porque quien tiene un hijo adicto, un ser querido adicto, también termina siendo vida de enfermo, si se quiere, ¿no? O con un trauma familiar, porque una adicción de una persona de la familia termina arrastrando a todos al drama, ¿no? Seguro. Por recuperarlo, por colaborar, para que no caiga, para contenerlo. La historia de las adicciones son todas historias de infelicidades.
es la construcción perfecta de la infelicidad. Una persona no puede desarrollarse, realizarse en sus dimensiones laborales, como papá, como mamá, porque se encuentra muy limitado, ¿no? Entonces, obviamente necesitamos fortalecer todo ese espacio. Así que un poco creo que lo importante es colaborar en la discusión, tratando de dar una mirada integral a este problema, ¿no? Y no reducirlo solamente a unas pequeñas luces, porque si no nos vamos a equivocar en la discusión.